Descubrí que mi esposa me engañaba con un compañero durante 6 meses. La dejé, me enamoré de su mejor amiga y mientras yo levantaba una vida exitosa desde cero, ella terminó embarazada y viendo cómo todo lo que tenía se desmoronaba. Mi nombre es Julián. Trabajo mapeando terrenos submarinos. Soy hidrógrafo, lo que significa que elaboro cartas detalladas de fondos de puertos, obstáculos y variaciones de profundidad. Es un empleo que exige una atención obsesiva a los patrones y las irregularidades. Resulta irónico pensar que puedo detectar una desviación de 2 centímetros en el sedimento marino, pero no vi venir la traición de mi propia esposa durante medio año. Valentina y yo llevábamos 7 años casados. Ella era examinadora de patentes en la oficina de propiedad intelectual del centro, revisando solicitudes de todo tipo, desde utensilios de cocina hasta innovaciones biotecnológicas. Teníamos 2 hijos, Matías, de 7 años, y Nicolás, de 5. Nuestra vida parecía perfecta, la casa ideal en un vecindario donde todos fingían tener matrimonios impecables. El primer indicio fue tan mínimo que casi lo pasé por alto. Valentina comenzó a quedarse trabajando hasta tarde los martes y jueves. De pronto, su labor de oficina requería horas extra que nunca se reflejaban en sus recibos de pago. Cuando preguntaba, ella lo despachaba con un gesto de mano y una sonrisa cansada. Hay mucho atraso en el sector tecnológico. Ya sabes cómo es. En realidad, no lo sabía, pero confié en ella. Todo cambió con un detalle tan insignificante como un aroma. A inicios de marzo, mientras sacaba mi abrigo del armario del pasillo, tiré algo sin querer. Era un frasco de colonia masculina, costosa, de esas que superan fácilmente los $200. Yo no uso colonia desde la universidad. Cuando se la mostré, apenas levantó la vista de su portátil. Ah, debe ser del intercambio de regalos en la oficina. Lo olvidé ahí. Si quieres, tíralo. Volvió a teclear sin mirarme. No lo tiré. Lo devolví al estante y empecé a observar. Su teléfono, antes olvidado por toda la casa, ahora vivía pegado a su bolsillo o boca abajo sobre la mesa. Había puesto un protector de pantalla que impedía ver desde ángulos. Se duchaba en cuanto llegaba a casa, incluso si había pasado el día sentada frente al ordenador. Empezó a usar un perfume nuevo, floral y tan penetrante que me hacía estornudar. En abril, la oficina organizó un evento de networking. Los cónyuges estaban invitados, así que fui, los niños estaban con mi madre, Marta, y pensé que sería bueno acompañarla. Valentina me presentó a sus compañeros, y luego a alguien nuevo. Este es Rodrigo, nuestro nuevo modelador de transporte del laboratorio de tráfico de la ciudad. Está colaborando con nosotros evaluando patentes de vehículos autónomos. Rodrigo me estrechó la mano con esa seguridad ensayada que tienen los hombres que corren maratones y no dejan de contarlo. Su colonia me golpeó al instante. Era la misma que había encontrado en el armario. Julián se dedica a mapear el fondo del mar, dijo Valentina con una sonrisa, rozando su brazo con los dedos. Un mundo completamente distinto al nuestro. Rieron juntos, y noté cómo su mano tardó un segundo más de lo normal en retirarse. Esa noche, volvió a trabajar hasta tarde. Revisé nuestro calendario compartido, había anotado cierre de proyecto, pero cuando pasé frente a la oficina de propiedad intelectual a las 9:30, su coche no estaba en el estacionamiento. Lo comprobé, dando vueltas por los 4 niveles. Llegó a casa a las 11, con el cabello un poco desordenado, a pesar de su infalible coleta de trabajo. Fuimos a tomar algo con el equipo para celebrar. Rodrigo invitó las rondas, cerramos el caso de Tesla, explicó antes de besarme distraídamente y subir a dormir. Empecé a ver los patrones con claridad. Martes y jueves de trabajo, fines de semana en congresos sin presentaciones, sin documentos, sin seguimiento. Almuerzos que se extendían hasta las 2:30. Y de pronto, su localización desactivada. El viernes pasado llamó al trabajo diciendo que se sentía mal. Un virus estomacal, me dijo. Pasó el día en cama. Yo le llevé té, mantuve a los niños callados, interpretando al esposo atento. Pero esa noche, al lavar la ropa, noté que la blusa que había usado olía a vino y a ese perfume agresivo que ya conocía demasiado bien. Hoy por la mañana estaba ordenando los documentos de impuestos en la oficina de casa cuando de su bolso cayó un recibo. Ella me había pedido que buscara su tarjeta de seguro. El papel era de un estacionamiento del Hotel Marriott del centro, con fecha del viernes anterior, a las 2:47 de la tarde. Sostuve el recibo por un momento, sintiendo como algo helado se instalaba en mi pecho. No era furia, ni tristeza. Era una claridad fría, la misma que siento cuando detecto una anomalía bajo el agua que podría partir un casco en dos. Antes de avanzar, debía mapear bien esa amenaza. Doblé el recibo con cuidado y lo guardé en el cajón de mi escritorio, debajo de mis certificados de calibración de sonar y algunos mapas antiguos que había trazado durante años de trabajo. En mi profesión, mapear terrenos submarinos requiere precisión obsesiva,
cada lectura se valida con 3 fuentes distintas antes de trazar una sola línea. Uno no actúa basándose en un dato aislado, se investiga, se compara, se confirma. Irónicamente, en mi matrimonio nunca apliqué esa misma rigurosidad, hasta que fue demasiado tarde. Esa noche, la rutina familiar se desarrolló con la misma apariencia de perfección de siempre. Valentina hablaba sobre las solicitudes de patentes que estaba revisando en la oficina, mientras Matías y Nicolás discutían acaloradamente si un velociraptor podía vencer a un triceratops. La escena, vista desde afuera, habría parecido una postal de familia feliz, la esposa atenta, los hijos riendo, yo sonriendo desde la cabecera. Pero dentro de mí ya se había encendido una alarma. La forma en que Valentina reía, ese brillo impostado en su mirada, todo parecía demasiado ensayado. La observé cortar el pollo en trozos pequeños para Nicolás, limpiar la mesa con precisión casi mecánica, besar a los niños en la frente y preguntar por sus tareas. Todo se veía perfecto, pero yo ya no podía evitar mirar los detalles, los silencios, los mensajes borrados del teléfono, las noches de oficina cada vez más frecuentes. Me excusé diciendo que tenía que revisar unos correos urgentes, pero lo que realmente hice fue abrir Amazon. Compré una grabadora de voz discreta, activada por sonido. Envío en un día. El pedido quedó confirmado, y sentí una mezcla de culpa y alivio, culpa por desconfiar de mi esposa, alivio por finalmente decidir comprobar la verdad. El sábado, el paquete llegó antes del mediodía. Era un dispositivo diminuto, del tamaño de un pendrive. Antes de usarlo, investigué las leyes. En nuestro estado bastaba con el consentimiento de una de las partes. Mientras fuera mi propiedad o estuviera involucrado en la conversación, era completamente legal. No necesitaba pedir permiso a nadie. Ese mismo día, Valentina salió a su clase de yoga y los niños fueron al entrenamiento de fútbol. Aproveché ese margen de tiempo. Con el pulso acelerado, instalé la grabadora bajo el asiento del conductor del coche de Valentina, asegurándola con velcro industrial. Me quedé mirándola unos segundos, sintiendo que había cruzado una línea invisible, ya no era solo un esposo confundido, sino un hombre que empezaba a documentar su ruina. Durante los primeros 3 días, nada fuera de lo normal. Conversaciones sobre trabajo, llamadas con su madre Marta para planear la Pascua, audiolibros de superación personal. Casi me convencí de que había cometido un error. Pero el martes, mientras analizaba unos mapas batimétricos en la oficina, recibí una notificación en el móvil. Era la aplicación de la grabadora. El archivo nuevo pesaba más de lo habitual. Esperé hasta la hora del almuerzo para escucharlo. Salí, conduje hasta un estacionamiento vacío y abrí la grabación. La primera voz que se oyó fue la de Valentina, más alegre de lo que la había escuchado en meses. Luego apareció otra voz, su compañero de trabajo. Y después, una tercera risa masculina, la de Rodrigo. Rodrigo pasó por la oficina, decía ella con ligereza. Si hubiera revisado antes, se habría dado cuenta. No lo hará, contestó su compañero entre risas. Ese hombre se pasa la vida midiendo rocas bajo el mar. No es precisamente Sherlock Holmes. El aire dentro del auto se volvió pesado. Sentí que cada palabra se hundía en mi pecho como plomo. Siguieron hablando, burlándose de mí con una naturalidad que me revolvía el estómago. Una vez me preguntó por tu perfume, dijo Valentina, riendo suavemente. Le dije que era de un intercambio de regalos. Y lo creyó. Julián cree lo que le conviene, añadió Rodrigo. 6 meses, dijo ella. 6 meses y no sospecha nada. Se escucharon carcajadas, un ruido de vasos, y luego detalles que no olvidaré jamás, cómo coordinaban sus encuentros, cómo fingían estar en juntas o en viajes, cómo se cubrían entre ellos. Mencionaron incluso que usaban una aplicación para seguir sus ciclos y evitar complicaciones. Me quedé inmóvil, con las manos temblando sobre el volante. Lo más devastador no era la traición, sino la forma en que lo trataban todo como un juego. Una broma compartida. Una especie de secreto divertido. Respiré hondo, apagué el motor y volví a la oficina. Abrí el calendario compartido de Valentina, el mismo que usábamos desde hacía años para coordinar actividades familiares. Allí estaban, perfectamente marcados, bloques de tiempo reservados todos los martes y jueves, de 6 a 10 de la noche, bajo el título Revisión de casos confidenciales. Durante los siguientes días me dediqué a recolectar pruebas con la misma disciplina con la que elaboro mapas submarinos. Revisé los extractos bancarios, los historiales de pago, los correos, las notificaciones. En menos de 2 horas ya tenía un archivo ordenado con fechas, montos y lugares. Las coincidencias eran alarmantes: estacionamientos del centro, retiros de efectivo los lunes, consumos menores a $30 en bares que no conocía, farmacias con compras fuera de nuestras recetas habituales. Los patrones eran claros y fríos, como una corriente bajo la superficie. Luego noté algo que me heló la sangre. 3 semanas atrás,
Valentina había comprado lencería con nuestra tarjeta conjunta. Cuando le pregunté en su momento, dijo que era un detalle para nuestro aniversario. Pero nuestro aniversario era en septiembre, y faltaban 5 meses. A partir de ahí todo cambió. Empecé a guardar copias de los estados de cuenta, capturas de pantalla, registros de ubicación y conversaciones. Subí todo a una nube privada, inaccesible para ella. Recordé a mi amigo de la universidad, hoy abogado, que siempre decía, documenta todo, los jueces aman las pruebas contundentes. Esa noche, Valentina dijo que trabajaría hasta tarde. No la confronté. Le di un beso en la frente a Nicolás, ayudé a Matías con un problema de matemáticas y les leí un cuento sobre piratas y tesoros escondidos. Mientras ellos dormían, yo trazaba otro mapa, el de la verdad que estaba a punto de salir a la superficie. Encendí el iPad que Valentina solía usar. Aún estaba vinculado a su Apple ID, con la ubicación activada. Ella no estaba en la oficina. Estaba en la casa de Rodrigo. Entré en la cuenta de Instagram de Carolina, su esposa, y confirmé que ella se encontraba en un club de lectura en Bethesda. Todo coincidía. A medianoche la escuché llegar. Se duchó rápido, revisó su móvil y se acostó sin decir palabra. A la mañana siguiente, tarareaba mientras preparaba el desayuno, como si nada hubiera ocurrido. Dijo que el sistema se había caído en la oficina y tuvo que quedarse a repararlo. Me besó la mejilla y, por un segundo, respiré su perfume habitual, mezclado con la colonia de Rodrigo. Puede que llegue tarde otra vez, me dijo con naturalidad, mientras metía los almuerzos en las mochilas de los niños. Yo solo asentí, observándola moverse por la cocina con la misma calma de siempre. Pero dentro de mí, algo se había roto definitivamente. Ya no había duda, ni esperanza, ni miedo. Solo quedaba la certeza de que mi matrimonio había terminado, y de que, tarde o temprano, todo saldría a la luz. El asunto del caso Tesla estaba consumiéndonos. No te preocupes, le dije con tranquilidad, yo me encargo de la cena. Valentina sonrió, me dio una suave palmada en el hombro y salió rumbo al trabajo. La observé mientras su coche se alejaba por la calle, y apenas desapareció, desbloqueé mi teléfono para revisar la grabación de su automóvil. Sin embargo, antes de hacerlo, una notificación en nuestra tableta compartida me llamó la atención. El mensaje aún permanecía en pantalla. No puedo esperar a esta noche. Además, mi periodo se retrasó. Hoy haré una prueba, solo para estar segura. No te preocupes, hemos sido cuidadosos corazón rojo corazón rojo. Me quedé mirando ese texto durante unos 30 segundos. Luego hice una captura de pantalla y borré el registro de la notificación del historial de la tableta. Mis manos no temblaban. No había rabia, ni desesperación. Solo una calma fría, la misma que siento cuando piloto embarcaciones en medio de tormentas durante mis misiones de exploración submarina. Valentina estaba embarazada. Y el detalle más curioso era el tiempo. No habíamos tenido intimidad en 2 meses. Siempre había alguna excusa, el trabajo, el estrés, las migrañas, ahora todo cobraba sentido. Llamé a mi trabajo para reportarme enfermo, llevé a Matías y a Nicolás a la escuela y conduje directamente hacia la oficina de mi abogada. Esta vez no se trataba de una amiga o una recomendación casual, sino de una profesional sugerida por un colega que había pasado por un divorcio devastador. Claudia Ferraro, especialista en casos de custodia altamente conflictivos, me recibió con la mirada firme y una mesa de madera impecable. Necesito saber mis opciones, le dije, desplegando sobre su escritorio todos los documentos y pruebas que había reunido. Washington es un estado sin culpa, respondió revisando cada hoja con precisión quirúrgica. La infidelidad no influirá en los términos del divorcio, pero este patrón financiero que me muestras sí lo hará, cuentas separadas, retiros no declarados, transferencias ocultas. Eso cambia todo. Y si tu esposa está embarazada de otro hombre mientras sigue casada contigo, la ley presume que tú eres el padre, a menos que impugnes inmediatamente. Asentí en silencio. Ella tomó una libreta legal y trazó un plan con una claridad que me impresionó. Presenta tú primero, me indicó. Controla la narrativa. Protege tus activos antes de que ella se entere. Pasamos 3 horas diseñando una estrategia. Separar de inmediato mis depósitos salariales. Documentar cada interacción con los niños. Preparar los papeles, pero no entregarlos aún. Esperar el momento adecuado. Además, debía trasladar mi negocio de estudios hidrográficos, que había estado construyendo por mi cuenta, a una sociedad de responsabilidad limitada, LLC. Esa misma tarde recogí a los chicos antes de tiempo, fingiendo una cita con el dentista. En lugar de eso, fuimos por helado. Nicolás se manchó la camisa de chocolate, y Matías me habló entusiasmado de su proyecto escolar sobre corrientes oceánicas. Fue una tarde normal de padre e hijos, mientras su madre posiblemente cargaba en el vientre al hijo de otro hombre. A las 4 en punto, Valentina me escribió.
Voy a quedarme hasta tarde otra vez. Problemas con el sistema. Pide pizza para los niños. Le respondí con serenidad. No hay problema. Ojalá puedas resolverlo. 20 minutos después, la aplicación del grabador comenzó a emitir una notificación. Esperé hasta que los niños se concentraron en los videojuegos para escucharla desde mi oficina. La voz de Valentina sonaba rota, al borde del llanto. Es positivo, Rodrigo. La prueba salió positiva. El hombre respondió con un tono nervioso, intentando calmarla. Tranquila, estas cosas pasan. No entres en pánico. Estoy casado, pero... Julián no puede saberlo, dijo ella entre sollozos. No lo sabrá. Dijiste que últimamente habías estado distante. Empieza a mostrarle afecto otra vez, y todo quedará cubierto. ¿Quieres que me acueste con mi esposo para disimular tu bebé? ¿Nuestro bebé? Le gritó. Ni siquiera es seguro que sea tuyo. Podría ser de él, aunque hace más de 2 meses que no pasa nada entre nosotros. Hubo silencio. Luego la voz de Rodrigo volvió, más firme. Entonces lo resolveremos. Hay opciones. Pero no hablaré de esto dentro de un coche. Ven a mi casa esta noche. Julián cree que estás trabajando. La grabación terminó ahí. Ella había llegado a algún lugar y apagado el motor. Me quedé inmóvil, procesando cada palabra. Esa noche pensaba llevarlo a nuestra casa, creyendo que yo estaría distraído con los niños. La audacia era asombrosa, casi admirable en su descaro. Le envié un mensaje a mi madre. Tengo una emergencia en el trabajo, ¿podrías quedarte con los niños esta noche? Marta llegó a las 6, encantada de tener una noche improvisada con sus nietos. Ellos empacaron felices sus mochilas, entusiasmados con la promesa de panqueques para la cena. Los abracé, les besé la frente y les dije que los vería a la mañana siguiente. A las 7, ya tenía mi computadora lista en la habitación. Conecté el escritorio remoto al móvil y verifiqué las cámaras de seguridad, aquellas que Valentina había olvidado por completo desde que las instalé años atrás. Todo se grababa automáticamente en la nube. A las 7:40, el coche de Valentina apareció frente a la casa. 2 minutos después, una berlina plateada se estacionó 2 casas más abajo, el vehículo de Rodrigo. Tal vez pensó que eso lo haría pasar inadvertido. Desde la ventana de mi oficina los observé entrar por la puerta trasera. Ella usó su llave, como si nada. Escuché el tintineo de copas desde la cocina, su risa forzada y nerviosa, la voz grave de él intentando tranquilizarla. Luego, los pasos se dirigieron hacia la sala. Yo seguí observando, sereno, mientras el reloj avanzaba. Esa noche no dormí, pero tampoco sentí ira. Solo una claridad brutal, el fin de una vida construida sobre mentiras acababa de quedar grabado en alta definición. A veces el silencio puede gritar más fuerte que cualquier palabra. Aquella noche, lo único que rompía el silencio de nuestra casa antigua eran las risas apagadas que llegaban a través de las paredes delgadas. Nuestro hogar, una construcción de más de 50 años, crujía con el viento, como si la propia estructura supiera que algo estaba a punto de derrumbarse. Desde mi estudio, escuché la voz de Valentina, suave pero temblorosa. Deberíamos subir, por si Julián llega antes. Y la respuesta de Rodrigo, confiado, casi burlón. Dijiste que nunca lo hace cuando los niños están con tu madre. Aún así, el dormitorio principal me resulta incómodo. ¿Por qué? Porque allí no lo toco desde hace meses. El golpe seco de una puerta, el chirrido del cerrojo y el silencio posterior confirmaron lo que ya sabía. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla del ordenador. 5 minutos después, abrí el panel del sistema de seguridad. En la grabación se veía todo, la puerta trasera abriéndose, sus siluetas fundiéndose en un abrazo y subiendo las escaleras. La cámara capturó cada detalle con precisión quirúrgica, fecha y hora incluidas, todo subido automáticamente a la nube. Ninguna discusión futura podría borrar eso. Respiré hondo, conteniendo una mezcla de rabia y tristeza que quemaba desde dentro. Tomé el teléfono, abrí el correo electrónico de Valentina y escribí un nuevo mensaje. Aún recordaba su contraseña, me la había confiado hace años, cuando fue operada de la vesícula. Ironías del destino, la confianza que una vez nos unió era ahora la herramienta de su caída. En el correo adjunté los documentos que mi abogada, Claudia Ferraro, había preparado con cuidado, la demanda de divorcio, la propuesta de custodia y los anexos financieros. Añadí también una fotografía, una sola imagen lo suficientemente devastadora como para cerrar cualquier argumento. Mi dedo se detuvo sobre el botón de enviar. En ese momento, el teléfono de Valentina vibró en la habitación de invitados. Una notificación de su correo del trabajo. Sonreí con amargura y pulsé enviar. El asunto era breve, documentación sobre nuestro matrimonio. Urgente. El contenido,
Demoledor, una descripción de la evidencia acompañada de la imagen tomada 15 minutos antes donde se la veía con Rodrigo entrando por la puerta trasera de nuestra casa. Unos segundos después, el teléfono volvió a sonar en el piso superior. Luego un silencio cortante, y de pronto pasos acelerados y gritos. «Dios mío, no puede ser». «¿Qué pasa?», preguntó Rodrigo, alarmado. «Julián lo sabe. Me mandó todo al correo del trabajo, incluso una foto». Escuché cómo se abría la puerta del cuarto de invitados y ambos bajaban corriendo las escaleras. Yo seguía en mi despacho, con la puerta cerrada, grabando todo con mi móvil apoyado sobre la mesa. «Julián, abre esta puerta. Tenemos que hablar». «No hay nada que hablar», respondí con calma. «Tu abogada puede contactar a la mía. Claudia Ferraro, encontrarás su información en el correo. No puedes hacerme esto. Los niños están con mi madre, por favor. Tengo todo documentado, Valentina. 6 meses de pruebas, incluyendo esta noche». Rodrigo intentó intervenir. «Oye, hombre, hablemos con madurez». «¿Madurez?», repliqué sin levantar la voz. «Estás en mi casa, con mi esposa, y ella está esperando un hijo que no es mío. Dime, ¿qué parte de eso te parece madura?». Hubo un silencio que pesó como plomo. Valentina habló otra vez, con un tono más bajo, casi suplicante. «¿Cómo grabaste esto?». «Grabadora de voz. Es completamente legal en Washington. Tengo todo, recibos de hotel, mensajes, conversaciones donde te burlas de mí y hasta el audio de cuando hablaron sobre el test de embarazo». Ella empezó a llorar. No eran lágrimas de pena, sino de furia. «Has violado mi privacidad. Has traicionado nuestra intimidad». «Tú la destruiste primero», respondí sin alterarme. Cambiando de estrategia, su voz se tornó dulce. «Julián, por favor. Podemos solucionarlo. El bebé podría ser tuyo. No hemos dormido juntos desde enero, y estamos en abril. Lo hicimos en San Valentín. Tuviste tu periodo esa semana, lo dijiste tú misma. Arruinó nuestros planes de cena, ¿recuerdas?». Rodrigo murmuró algo inaudible. Luego se oyó la puerta trasera y el ruido de su coche alejándose. «Se fue», murmuró Valentina, incrédula. «Me dejó sola». «Bienvenida a las consecuencias», dije, mirando el monitor donde aún se veía la cámara del pasillo. Hubo una pausa larga antes de que su voz cambiara por completo, afilada como una hoja. «¿Sabes qué? No me importa. Nunca fuiste suficiente. Siempre ausente, encerrado con tus mapas submarinos, obsesionado con tus proyectos. Eres un hombre vacío, aburrido. Rodrigo me hace sentir viva». «¿El mismo Rodrigo que te abandonó hace 5 minutos? Al menos yo notaba las cosas, el nuevo perfume, las noches fuera, la ropa interior nueva, una talla menos de la habitual». Valentina calló. Después lanzó otra amenaza. «Quiero quedarme con la casa». «Eso no va a pasar. Está a mi nombre, la heredé de mi abuelo. Nunca la convertimos en propiedad conyugal. Planeaste todo esto. Me preparé para esto. Es distinto». Le expliqué que recibiría el apoyo conyugal correspondiente por ley, y que la custodia sería decidida por el tribunal. Sin embargo, contaba con pruebas de ser el principal cuidador, 2 años de registros escolares, asistencia a citas médicas y entrenamientos de fútbol. Ella golpeó la puerta con desesperación. «No te llevarás a mis hijos. No te los estoy quitando. Solo quiero que tengan estabilidad mientras tú destruyes tu vida por una aventura de oficina». Su rabia aumentó. «Abre y enfréntame como un hombre. Haz tu maleta y vete a casa de tu hermana o de Rodrigo, o donde quieras. Mañana cambiaré las cerraduras. Esta es mi casa. Verifica la escritura». La oí subir las escaleras, los cajones abriéndose, la ropa cayendo. Pasaron 40 minutos de golpes y portazos. Luego volvió a bajar, jadeando. «Esto no ha terminado». «En realidad sí. Deja tu llave». La lanzó contra la puerta. «Te arrepentirás. Te quitaré todo». «¿Con qué dinero? ¿Con los $8.000 de la cuenta secreta que abriste?». «También sé de eso». Se fue, dando un portazo tan fuerte que las ventanas temblaron. Esperé 20 minutos antes de salir del despacho. El silencio era absoluto, pero la casa se sentía distinta, más liviana, casi en paz. El teléfono vibró sobre el escritorio. Un número desconocido. «Soy Carolina, la esposa de Rodrigo. Necesitamos hablar». La llamada que más temía no venía de Valentina, sino de la mujer de su amante. Tomé aire y marqué el número de Claudia. «Valentina se fue», le conté. «Y la esposa de Rodrigo acaba de escribirme». «No respondas», dijo con firmeza. «Déjamelo a mí». 1 minuto después, otro mensaje. Una fotografía, Rodrigo en una cama de hospital, pálido, lleno de tubos, las luces verdes del monitor reflejándose en su rostro. Intentó quitarse la vida.
Esto es culpa tuya. Me quedé mirando la imagen, sintiendo un vacío extraño. No era culpa, pero sí una incomodidad profunda. La hora en la imagen marcaba las 11:47 de la noche, apenas 2 horas después de que saliera de mi casa. Julián, no respondas, me recordó Claudia, cortante. Reenvíame esa foto. Obedecí sin decir palabra. Pocos segundos después, otro mensaje, esta vez de Valentina. Rodrigo está en la UCI. Tomó pastillas y alcohol. Su esposa vio tu correo en su teléfono y llamó al 911. Si muere, será por tu culpa. Eso es manipulación emocional, me dijo Claudia. No tiene peso legal. Él tomó sus propias decisiones. Documenta todo y no contestes. Pero no pude dejar de mirar esa imagen. Yo solo había querido que enfrentaran lo que habían hecho, que sintieran las consecuencias de sus actos. Nunca imaginé que la verdad pudiera provocar algo tan extremo. Al amanecer, preparé el desayuno para Matías y Nicolás. Ellos reían sin comprender el huracán que había pasado la noche anterior. Cuando los dejé en la escuela, traté de sonreírles, pero me temblaban las manos. En el estacionamiento me crucé con Lucía, la mejor amiga de Valentina desde la universidad. Su mirada fue una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Julián? ¿Qué pasó? He intentado llamarla y no responde. Solo dile que cuide lo poco que le queda, le contesté, cerrando la puerta del coche. Mientras me alejaba, el sol iluminaba la calle con una calma engañosa. No sabía qué vendría después, abogados, juicios, rumores, tal vez culpa. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a paz. Una paz fría, tal vez, pero mía. Valentina y yo habíamos compartido más de 7 años de matrimonio. En ese tiempo construimos una vida que, desde afuera, parecía impecable, una casa ordenada, 2 hijos maravillosos, Matías de 7 años y Nicolás de 5, y rutinas familiares que daban la impresión de estabilidad. Pero lo que parecía sólido por fuera se estaba desmoronando desde adentro. Valentina trabajaba como consultora en sostenibilidad urbana, diseñando espacios verdes para proyectos municipales. Su carrera la mantenía constantemente en contacto con arquitectos, planificadores y contratistas. Siempre la apoyé, incluso cuando sus jornadas se extendían o cuando los viajes de trabajo se volvían frecuentes. Nunca imaginé que en esas ausencias empezaría a gestarse la traición que cambiaría nuestras vidas. Nos habíamos mantenido cercanos a varios amigos, aunque Valentina prefería separar su círculo social del nuestro como pareja. Una tarde, al salir del colegio de los niños, me encontré con Lucía. Se acercó con expresión tensa, me tomó del brazo y me dijo con voz apremiante: Julián, necesito hablar contigo. No estoy aquí por Valentina, hay algo que debes saber. Lucía miró a su alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchara, y luego me soltó la bomba. Esta no es la primera vez que Valentina te engaña. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Apenas pude articular palabra. ¿Qué? ¿Qué dices? Hace 3 años tuvo un romance con un contratista del trabajo. Duró unos 4 meses. Me pidió que guardara el secreto. Dijo que fue un error, que no volvería a pasar. Y le creí. Pero desde hace meses la veo hundirse otra vez. Se lo contaba a Rodrigo como si fuera una broma. Decía que tú estabas tan concentrado en tu trabajo que jamás lo notarías. Incluso se reía de eso. Yo apoyé la espalda contra mi camioneta, intentando procesar lo que escuchaba. ¿Por qué me lo dices ahora? Pregunté con la voz apenas firme. Lucía suspiró y me mostró su teléfono. En la pantalla había publicaciones de Valentina en redes sociales, mensajes vagos sobre el liberarse del control y sobrevivir al abuso emocional. Porque está contando una historia falsa, me explicó. Te está pintando como un esposo controlador que la vigilaba. Está manipulando todo. Yo tengo grabaciones de sus confesiones. Úsalas. Mi cabeza daba vueltas. Rodrigo, el tipo con el que me había engañado, había terminado hospitalizado tras mezclar ansiolíticos con alcohol. Su esposa lo estaba dejando. ¿Y Valentina? Valentina había perdido su empleo tras aparecer ebria en la oficina y provocar una escena pública sobre un supuesto embarazo. Está realmente embarazada, agregó Lucía. 7 semanas. Lo anunció frente a todos, llamando a Rodrigo su alma gemela, mientras su esposa esperaba en la sala del hospital. Mi teléfono sonó en ese momento. Era Marta, la madre de Valentina. Julián, ¿qué has hecho? Dijo sin saludar. Valentina está destrozada. Dice que la echaste de casa estando embarazada. Marta, respondí con calma, Valentina me fue infiel durante 6 meses. Tengo pruebas. Hubo silencio. Luego escuché su tono severo. Los matrimonios atraviesan crisis. Se superan. Está esperando un hijo que no es mío. No hemos estado juntos desde enero. Ella colgó sin decir más. Durante los días siguientes, todo se desmoronó aún más.
Rodrigo sobrevivió, pero su carrera se arruinó y su esposa le entregó los papeles del divorcio en el hospital. Valentina perdió el derecho al subsidio por desempleo, pues su despido fue por causa justificada. Su hermana se negó a alojarla después de que intentara seducir a su cuñado en una noche de borrachera. El dinero que había ocultado, unos $8.000, desapareció en manos de un abogado que la abandonó cuando se agotó el anticipo. Yo, en cambio, me concentré en mis hijos. Mantener la normalidad se volvió mi prioridad, las prácticas de fútbol, las tareas, las historias antes de dormir. Claudia Ferraro, mi abogada, aceleró el proceso de custodia, y gracias al escándalo en la oficina de Valentina, obtuve visitas supervisadas para ella. 2 semanas después, recibí un mensaje de Lucía: café. Hay algo que debes oír. Nos vimos en una cafetería del centro. Lucía parecía agotada, pero decidida. Anoche Valentina vino a mi apartamento. Quería dinero. Cuando me negué, confesó algo más. ¿Qué cosa? Pregunté con un presentimiento amargo. El bebé no es de Rodrigo. Está viendo a alguien más, tu vecino, el corredor hipotecario. ¿Sebastián? Se me heló la sangre. Sebastián vivía 3 casas más abajo. Me había ayudado a mover muebles el pasado diciembre y estuvo en el cumpleaños de Nicolás. Lucía bajó la voz. La grabé. Estaba borracha, contando todo. No sabe quién es el padre. Apenas pude contener una risa amarga. Jugó con todos, dije. Con Rodrigo, con Sebastián y conmigo. Lucía asintió. Me pidió que te mintiera. Que te dijera que el bebé era tuyo, si eso servía para que la perdonaras. Esa noche, Valentina apareció frente a la puerta de mi nuevo apartamento. No era nuestro hogar, había vendido la casa 2 semanas atrás y me mudé con los niños cerca del puerto donde trabajaba. Apareció con el rostro hinchado por el llanto, el cabello desordenado y la ropa desgastada. La curva del embarazo comenzaba a notarse. Julián, por favor, suplicó, necesito ayuda. No puedo ayudarte, Valentina. Estás esperando un hijo que no es mío. Mi madre me echó de casa. No tengo a dónde ir. Entonces busca a quien te puso en esta situación, le dije, manteniendo la voz firme. ¿A Rodrigo o a Sebastián? No me contestan, replicó entre sollozos. La esposa de Rodrigo consiguió una orden de restricción. No es mi problema, respondí con calma. Ya no lo es. ¿Cuándo te volviste tan frío? Preguntó, temblando. Cuando supe que te reías de mí. Cuando te escuché decir que te aburría y que otro hombre te hacía sentir viva. No soy frío, Valentina. Solo terminé de aguantar. Cerré la puerta, y por primera vez en meses, sentí paz. 6 meses después, mi vida era otra. El nuevo apartamento, aunque más pequeño, se sentía cálido. Desde la ventana se veía el puerto y cada noche el reflejo del agua me recordaba lo lejos que había llegado. Matías mejoró sus calificaciones, Nicolás ya no tenía pesadillas. Mi consultora de arqueología submarina consiguió un contrato estatal para mapear restos de barcos históricos, 6 meses de trabajo, 6 cifras en ingresos, y 2 nuevos técnicos en mi equipo. Lucía y yo nos acercamos poco a poco, sin prisa ni segundas intenciones. Compartíamos algo más fuerte que el dolor, la honestidad. Ella cocinaba mientras yo ayudaba a los niños con la tarea. Era una vida tranquila, real. Meses después supe que Valentina había tenido una niña. Las pruebas confirmaron que el padre era Sebastián, quien vendió su casa y se mudó a California. Rodrigo seguía en terapia, con su carrera prácticamente destruida. Valentina terminó viviendo con una prima lejana en Tecoume, trabajando a medio tiempo en un centro de llamadas. De vez en cuando me llegaban mensajes suyos: ayúdame, lo siento, por favor. Nunca respondí. No por rencor, sino por claridad. Hay barcos que no vale la pena intentar rescatar. La última vez que la vi fue durante una entrega de custodia. Sostenía a su bebé, ojerosa y vencida. Nicolás la abrazó y ella me miró por encima de su cabeza. Lo siento, murmuró sin voz. Yo asentí. Tomé a mis hijos de la mano y nos alejamos. Matías hablaba emocionado de su proyecto de ciencias. Nicolás preguntó si Lucía iba a preparar tacos esa noche. Mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje: ayúdame. Lo borré sin leer. Apreté las manos de mis hijos y seguimos caminando hacia casa. El puerto brillaba bajo el atardecer, sereno, como si el agua misma confirmara que algunas profundidades, una vez exploradas, ya no necesitan ser revisitadas. Algunas cartas náuticas, finalmente, habían sido completadas.